Hola, bienvenidos a una entrega audiovisual más de la Libre Digital. Yo soy Manuel Ortiz y en esta ocasión estaremos haciendo un repaso histórico de la historia general de la educación a distancia. De entrada, retomamos esta idea de educación. ¿Qué es la educación? La educación es un proceso muy complejo que podemos entender de diferentes formas. Una manera de entenderla es como la educación como acción, que implicaría la educación como un verbo, es decir, la idea de ser educado o de educar a alguien. También podemos entender la educación como una idea o un concepto abstracto, pero de igual forma como una serie de procesos de reordenamiento de la estructura cognitiva en la mente de una persona. La educación también es un proceso en la medida en que está constituida de diferentes pasos o etapas y de igual forma representa importantes transformaciones, ya sea de conducta o cognitivas en una persona. Finalmente, la educación también estaría relacionada con corrientes ideológicas a partir de que el desarrollo y la aplicación de la educación en un diferente tiempo y en un diferente momento tiene que ver con una intención o una finalidad o un sentido distinto dependiendo de la ideología que esté sustentando esa educación. Cuando hablamos de educación a distancia, sobre todo salta a la vista este concepto de a distancia, que al igual que tiempo y espacio, son magnitudes que sobre todo son utilizadas en el área del conocimiento de la física, que son parte de un modelo matemático utilizado para entender y abordar la realidad. Estos conceptos sobre todo surgen y toman gran importancia a partir de la aparición de la teoría de la relatividad al inicios del siglo XX, propuesta por Albert Einstein. En la teoría de la relatividad, Einstein identificaba que estos elementos, estas magnitudes físicas, tienen una importancia fundamental en la manera en cómo funciona, cuál es la dinámica de la realidad y sobre todo cómo podemos estudiarla. En este sentido, la educación a distancia, una de sus principales, si no es que la primer característica de toda educación a distancia, estaría dada porque hay una separación en tiempo y en espacio entre un estudiante y un docente. O hablamos de un tutor también y un discípulo o cualquier relación de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, la separación es en tiempo, pero también es en lugar, en la medida en que puede que el estudiante tenga una conexión en la noche, el profesor se conecta en la mañana y hablaríamos de una comunicación asincrónica dentro de este tipo de educación a distancia. De igual forma, la separación en lugar implicaría que están ubicados físicamente en diferentes puntos de diversas geografías. En este caso, toda separación, o bueno, esta educación a distancia, toda educación a distancia, a partir de esta separación requiere una planeación diferente a la que tendría la educación presencial. Y esa planeación implica un rol y actividades distintas también para el profesor y para el estudiante. En este sentido, el estudiante sobre todo requiere tener una importante autonomía y un sentido fundamental de la independencia. También debe de ser un estudiante proactivo que ejecute y realice con iniciativas las actividades de aprendizaje, mientras que el docente, sobre todo hablaremos de una actitud de creatividad en donde va a identificar a partir de qué ideas, mecanismos o medios también va a producir ese aprendizaje que requiere tener todo estudiante. En este sentido, el docente es reactivo, es decir, responde a las necesidades de una realidad en constante cambio, pero también a las inquietudes, a las entregas y en ese sentido en general a la evolución del proceso de aprendizaje del estudiante. Cuando hablamos de una educación a distancia, hablamos sobre todo de una modalidad educativa. La educación a distancia es una modalidad, no es un modelo. ¿Por qué? Porque mientras que una modalidad sobre todo sería una forma de aprender y enseñar, es decir, una modalidad es una manera de hacer las cosas y esto implicaría la forma en cómo se desarrolla un proceso de aprendizaje que depende de lugares,
tiempos y mecanismos de ejecución. Tenemos aquí algunos ejemplos de lo que es una modalidad, como la modalidad semiescolarizada, escolarizada o no escolarizada, la educación abierta, la continua, la formal o informal, y entre una de ellas tenemos a la educación a distancia. ¿Por qué? Porque nos habla de un tipo de educación donde hay una separación entre profesor y estudiante, quienes que tienen que recurrir a diversos medios para estar en contacto. Cuando hablamos de un modelo, hablamos más bien de una estrategia de administración y de un rol y de una relación diferente que se guarda en los diversos modelos entre el estudiante, el profesor, los recursos, las tecnologías y la infraestructura, que son los elementos del proceso educativo. Hablaremos de un modelo conductista, de un modelo constructivista, de un modelo digital, por ejemplo, si en este caso la atención estuviera puesta en la tecnología. Por ejemplo, en el modelo constructivista, la atención está puesta en las aportaciones colectivas, tanto de estudiante como de profesor, etc. Y dependiendo del modelo, se tendrá un enfoque también diferente de cómo se desarrolla el rol y la relación entre estos elementos. Es importante entonces entender que la educación a distancia es una modalidad y no es un modelo. La educación a distancia, entonces, también podemos entenderla como práctica y como modalidad. Como modalidad ya hablábamos que esto implicaría un proceso de institucionalización en el cual se da un surgimiento y un auge de los sistemas educativos porque existe el otorgamiento de un crédito o de una credencial al estudiante que ha desarrollado ese proceso educativo. Y también hablamos que la educación a distancia como modalidad se da como una necesidad de una alfabetización masiva, sobre todo en sociedades modernas con una importante cantidad de ciudadanos que es requerido o se necesitan alfabetizar, y también una creciente demografía a partir de la masificación. También podemos hablar de la educación a distancia como práctica. La educación a distancia como modalidad surge en el siglo XX, pero la educación a distancia como práctica ha existido prácticamente desde el origen de la educación e incluso desde antes. La educación a distancia como práctica tendría que ver con un autoaprendizaje, es decir, el individuo regula sus propios procesos, pero también las tutorías personales estarían dadas por este proceso porque no hay un reconocimiento institucional de esos conocimientos, no va a haber un crédito, no va a haber una credencial, pero finalmente hay una transmisión, hay una construcción de conocimiento. En este caso hablaríamos de en las tutorías personales, cuando las figuras de conocimiento o sabias en la antigüedad tutoraban incluso a distancia a sus discípulos. También hablaríamos de un estudio independiente que actualmente se da bastante en el contexto de el internet y la cultura digital, pues muchos jóvenes estudian o aprenden a través de internet, pero no lo hacen propiamente en la modalidad de educación a distancia, es decir, no lo hacen a través de una institución con una estructura o con un crédito, de igual forma con algún tipo de credencial de reconocimiento que se les entregue en esta intención de sistema educativo de alfabetización masiva. Entonces es importante identificar que podemos conceptualizar a la educación a distancia como práctica, que es prácticamente algo que surge desde el inicio de los tiempos, y como modalidad, que es algo que ya surge más hacia el siglo, mediados del siglo XX. En este sentido vamos a ver también tres conceptos que regularmente son confundidos: educación por correspondencia, que es una modalidad diferente a la modalidad de educación a distancia; la educación de e-learning, que también es una modalidad que tiene como antecedente directo a la educación a distancia, pero que es diferente. Y vamos a ver entonces que hablamos de tres modalidades diferentes que más bien están expandidas en el tiempo. Vamos a identificar entonces a través de esta línea de tiempo, que es producto de una infografía también ya realizada por Lab Libre Digital y que pueden consultar en nuestras redes sociales, que el primer tipo o modalidad de educación, si ya entendimos que una modalidad es una manera de aprender, es la educación presencial históricamente, que surge prácticamente con la invención de la escritura hacia el 2000 antes de Cristo, y precisamente la idea de una enseñanza basada
en estos mecanismos, que es cara a cara. Es la primera forma de educación y prácticamente cuesta trabajo rastrearla históricamente, pero con la aparición de las primeras escuelas presenciales en Sumeria podemos tener su aparición, también con este proceso de expansión escolar que se da en Egipto y en China, y sobre todo con la consolidación de la escuela como una institución, que esto ocurre en Grecia ya con la aparición de el liceo de Aristóteles y la academia también en este caso de Platón. Y bueno, posteriormente a esta primera modalidad surgida históricamente, que se da incluso antes del año cero, según la línea de tiempo de Occidente, llega la educación por correspondencia. Esto ya tendría lugar en el siglo XVIII, en donde se da sobre todo un tipo de aprendizaje que está basado en el correo postal. Esto sobre todo a partir de la invención de la imprenta y de la creación de estas redes mejoradas de transporte y de telecomunicaciones, que se da a partir de la segunda revolución industrial. En este contexto, profesor y estudiantes se encuentran separados tanto en tiempo como en espacio y o más bien se comunican a través de correo postal. Hablamos de un tipo de educación a distancia, pero formalmente la educación a distancia viene después, aunque evidentemente la educación por correspondencia sería uno de los primeros, si no es que el más importante antecedente histórico de la educación a distancia. Aquí sobre todo vemos que en la educación por correspondencia, el primer artículo o primer anuncio que ofrecía este tipo de servicios se da en 1728 en la Gaceta de Boston de Estados Unidos. Posteriormente llega un segundo anuncio ya en 1833 en Lunds Weekblad de Suecia. Y hasta 1840 en Inglaterra, Isaac Pickman ofrece un curso de taquigrafía a través de correo postal. Vemos entonces que con la aparición de estas primeras ofertas de educación por correspondencia se da la aparición de este tipo de educación. Es importante también entender que este tipo de educación, y esa es la diferencia también con la educación a distancia, no era propiamente una modalidad, porque en algunas ocasiones eran cursos que ofrecían profesionistas o alguien que sabía un oficio a otra persona, pero que no implicaba un reconocimiento institucional de créditos o de credencial o de algún tipo de diploma que recibiera esa persona. Las primeras formas de educación por correspondencia sobre todo se daban desde el nivel de lo privado y de la instrucción en este sentido privada. Tenemos aquí algunas de las primeras instituciones también de educación por correspondencia: la Universidad por correspondencia de Ítaca en Nueva York en 1883, la Escuela Americana de Massachusetts en Estados Unidos es 1887, el Colegio Hermons en Suecia con 1898, después llega la Escuela Libre de Ingenieros de España ya en 1905, la Universidad de Queensland y esta North Correspondence School en Noruega a inicios del siglo XX, así como la Escuela de Jena en Alemania y la Escuela por Correspondencia en Nueva Zelanda también ya en 1922. Además de la creación de estas primeras instituciones, que algunas eran de educación superior, otras probablemente de educación continua o de educación básica de igual forma, se crearon o aparecen también algunos de los principales departamentos en universidades que ya tenían educación presencial, pero que finalmente vieron esta área de oportunidad y se involucraron con la modalidad. Tal fue el caso de la Universidad de Chicago, ya después de 1922, en este contexto del siglo XX, la Universidad de Wisconsin, la de Sudáfrica y la de Delhi. También estas universidades crean departamentos de educación por correspondencia. Después de la educación por correspondencia, que vemos que sus orígenes llegan hasta el siglo XVIII, llega la educación a distancia propiamente. Y la educación a distancia es producto del siglo XX, sobre todo con el involucramiento de nuevos medios que son también derivados de la segunda revolución industrial de finales del siglo XIX, como el radio, como la televisión y como el teléfono. Estos radios van a ser fundamentales en la educación a distancia. Lo vemos sobre todo en las radios comunitarias
también en las redes de aprendizaje a través de escuelas públicas o de televisoras públicas, y de igual forma la utilización del teléfono como un refuerzo de todo tipo de comunicación, incluso para dictar conferencias, etc. Entonces, la educación a distancia involucra toda una generación de diversos medios, y estos medios, como lo vamos a ver llegando a la educación online, también llegan hasta los medios de la generación digital. La educación a distancia es una modalidad con principios industriales, a diferencia de la educación por correspondencia, porque aquí sobre todo ya su finalidad tiene que ver con una producción y la necesidad de una producción, y sobre todo de capacitar a una mano de obra para que de alguna manera pueda, en ese sentido, enfrentarse al contexto laboral a través de estos conocimientos plenamente reconocidos mediante en este caso, hablaríamos de algún diploma o algún crédito con el cual se le reconoce a la persona. En este sentido, el concepto de educación a distancia surge en Alemania en la década de los 60 con esta idea de Fernstudium. Posteriormente se funda la Open University en 1969, y en 1972 aparece la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en España en 1972. Esta universidad también detona la fundación de la primera universidad latinoamericana, ya en 1978, dedicada exclusivamente a educación a distancia, que también es la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, en este caso en Costa Rica. Bueno, el segundo paso de la evolución de la educación a distancia estaría dado por la educación en línea y el aprendizaje, ahora bien, por medios digitales. La educación en línea surge como una forma de educación a distancia, pero posteriormente se consolida como algo independiente, como una modalidad independiente, y además se expande. Vamos a identificar que mientras que algunos teóricos plantean que la educación en línea es la evolución natural de la educación a distancia, algunos otros se oponen porque todavía hay formas de educación a distancia que no necesariamente utilizan internet o dispositivos digitales. En este sentido, la educación en línea es una derivación de la educación a distancia que finalmente se independiza y se expande, pero también sigue subsistiendo con otros medios análogos. En este sentido, la educación en línea tiene algunos de estos principales antecedentes, como la aparición de los sistemas de gestión para el aprendizaje en 1995. Posteriormente se crea Moodle en 2001 en Australia por parte de Martin Dugaimas, que es uno de los más populares sistemas de gestión para el aprendizaje en línea. Después llega la creación del primer MOOC en 2007 con David Wiley en Estados Unidos, y posteriormente, la conceptualización del primer MOOC, y finalmente la Universidad de Stanford crea Coursera y el MIT lanza también la plataforma edX. Ambos son sistemas para la gestión del aprendizaje y aparecen en 2001, lo anterior en Estados Unidos. Vemos entonces que la educación en línea es una modalidad que aparece sobre todo en el paso del siglo XX al siglo XXI, con todas las transformaciones y la coyuntura que nos proporciona el Internet y las tecnologías digitales. Una autoridad importante, una autoridad teórica y de igual forma académica en el estudio de la educación a distancia, estaría dada por Lorenzo García Aretio. Lorenzo García Aretio es un académico español que de hecho pertenece a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es un profesor emérito de esta universidad, y tenemos que él nos plantea 4 diferentes generaciones de educación a distancia. Aquí en la visión de García Aretio, él unifica la universidad por correspondencia y la universidad digital a este mismo proceso de evolución de la educación a distancia. Vemos como una primera generación se da a finales del siglo XIX con la enseñanza por correspondencia y el desarrollo de la imprenta y los servicios postales. Después llega una segunda generación en los 60 con la incorporación de diferentes medios de comunicación que coincide con la aparición formal del concepto de educación a distancia. Después de ahí llega una tercera generación
donde se incorpora la enseñanza telemática con las computadoras, en la formación a distancia sobre todo, y los recursos multimedia, así como conexiones sincrónicas en el mismo tiempo y en diferentes lugares. Finalmente, la cuarta generación, que ya ocurre en 1990, se da el auge de Internet en la educación y se empiezan a utilizar redes sociales, realidad virtual también y aumentada para complementar estas herramientas. Esta sería la versión histórica que nos proporciona Lorenzo García Aretio de la evolución de la educación a distancia. Algunos principios de la educación a distancia, según Cardona y Sánchez, plantean para el docente, en este caso, poseer competencias pedagógicas tecnológicas, pero también tener claridad, interactuar y motivar y una comunicación efectiva con los estudiantes. En el caso del estudiante, tener un importante autoaprendizaje, la capacidad de poder regular su propio aprendizaje, tener una importante afinidad con las TIC y un acceso a internet y ser independiente. En los medios y los materiales pues deben de estar cuadrados con los objetivos, ser atractivos, interactivos y reutilizables. Y finalmente, la institución debe de contar con recursos económicos importantes para el programa del apoyo, con una planta docente que tenga expertise en diseño pedagógico, en línea, docencia, multimedia informática y con la infraestructura tecnológica necesaria, algo muy importante. En esta parte vamos a ver cómo aparece una coyuntura teórica descrita por Cardona y Sánchez, porque ellas plantean que toda forma de educación a distancia, desde la aparición de la educación a distancia como modalidad en la década de los 60 del siglo XX, finalmente en este sentido derivan en e-learning o en educación en línea. A favor se encuentran estos teóricos como Bates, Morrison, Egaña, Ruy Pérez, García y Pardo, que son personalidades del mundo académico que finalmente han estudiado esta evolución. Y en contra tenemos algunos otros autores como Rosenberg, Gómez, Reyes, Romero, Malaver y Vargas. En este punto es importante identificar que en el caso del Lab Libre Digital, nosotros creemos que las transformaciones tecnológicas de la era digital han sido determinantes, pero todavía subsisten otras formas de comunicación de dispositivos que no necesariamente son digitales. Y eso es importante porque en la manera en que uno plantea o que alguien plantea que todo tipo de educación a distancia ahora es e-learning, estaríamos dejando por fuera aquellas formas de educación a distancia que todavía emplean características diferentes o medios que son analógicos. En este caso, en Lab Libre Digital, creemos que el e-learning es una modalidad diferente a la educación a distancia y que si bien establecen una relación importante de evolución y de vinculación a través del tiempo, todavía existe educación a distancia sin internet y dispositivos digitales y que toda forma de e-learning y de educación online implica educación a distancia. Eso es lo que al menos pensamos en Lab Libre Digital, pero también los invitamos a que ustedes mismos se planteen esta reflexión. Bueno, con ello hemos concluido la revisión histórica de la educación a distancia y finalmente su relación muy importante con la cultura digital, que en este caso la Libre Digital se especializa en el tratamiento de todos estos temas. Pueden consultar nuestros materiales y profundizar en esta información a través de nuestras diferentes redes sociales, donde compartimos información actualizada, importante e interactiva de estos tópicos. Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Muchísimas gracias y hasta la próxima.